de comunicación en el Partido Socialista. Los de Pedro Sánchez no saben cómo afrontar esta crisis de los WhatsApps de Pedro Sánchez y por ello han saltado todas las alarmas desde Ferraz hasta la Moncloa. Todos los socialistas están pendientes de los próximos WhatsApps filtrados que dejarán al presidente del gobierno al descubierto. Bienvenidos a Libertad 17, mi nombre es Sergio Bravezo y hoy vamos a analizar los asuntos más relevantes del día en la República Socialista Sanchista. La información que se deriva de estas filtraciones es que no hay nada relevante, es que al fin y al cabo, lo comentaba Jocosa esta mañana, mi grupo de primos es más interesante. El equipo de Pedro Sánchez está descompuesto, no sabe cómo afrontar esta crisis y eso se refleja en los diferentes mensajes que está lanzando la Moncloa y Ferraz, sede central del Partido Socialista. En primer lugar, es muy grave que se publiquen mensajes y conversaciones que son absolutamente privadas. Por un lado, el propio Partido Socialista nos está diciendo que aquí no ha pasado nada, que esto no es importante, que esos mensajes filtrados no quieren decir absolutamente nada, pero a la vez nos está diciendo el mismo Partido Socialista que esto es gravísimo y que no se puede soportar en España este acoso y derribo que está sufriendo el presidente del gobierno porque se filtran conversaciones privadas. Confirmado que los WhatsApps son genuinos, claro, los problemas crecen como sigan saliendo WhatsApps. Que despreciar a los varones por discrepar de la doctrina oficial siempre infalible, pues no es novedoso. Pero quién sabe de qué otras cosas hablaría Sánchez con Ábalos y de qué otras cosas hablaría Ábalos con el resto de la humanidad. Es curioso porque esas conversaciones privadas sí le parecían bien que se filtraran y se hicieran públicas cuando afectaban al Partido Popular. Yo quiero hablar de corrupción, señor Rajoy, porque usted cuando envió ese SMS a Bárcenas tuvo que dimitir. Y usted no debía de seguir siendo presidente del gobierno y tampoco ser candidato a la presidencia del gobierno. Usted debía haber dimitido, asumir la responsabilidad en primera persona y haber abandonado la presidencia del gobierno, señor Rajoy. Las filtraciones solo han podido salir por 4 fuentes. La primera, Pedro Sánchez. La segunda, Ábalos. La tercera, Koldo, y la cuarta, la UCO. Es evidente que Pedro Sánchez no ha filtrado estos mensajes, porque el presidente del gobierno queda como un verdadero autoritario, una persona que solo utiliza a los que tiene a su alrededor para apuntalarse en el poder. Vistas las declaraciones ayer del universo sanchista, pues demos por confirmado que a nadie le ha chirriado leer a su líder whatsappeando en estos términos. Si la UCO hubiera filtrado esta información, los mensajes que están afectados ya no se podrían utilizar en un juicio. Por lo tanto, la propia UCO no está interesada en que se filtre información de este estilo. El gobierno sospecha que la UCO estaría detrás de la filtración. ¿Por qué no denuncia a la UCO, como ha hecho el novio de Díaz Ayuso, que ha denunciado a la Fiscalía? Porque no creo que verdaderamente sospeche eso. Por eso. ¿Tú crees que lo dicen porque no pueden apuntar yo creo directamente a Ábalos? Bueno, o a Ábalos o a cualquier otra persona, o a cualquier otra, porque yo insisto, es decir, no puedo especular respecto de quién es la fuente. O a Ábalos o a cualquier otra persona que revelase una debilidad del presidente del gobierno. Si la fuente hubiese sido la UCO, como parece ser que especula el gobierno se puede permitir presentarse como víctima de una conspiración. Claro. En ningún momento van a reconocer que la debilidad de Sánchez es otra. Solo pueden existir 2 fuentes, Koldo y Ábalos, 2 personas que han trabajado de manera unida durante todo este tiempo. Koldo tiene esta información en su poder, primero porque Ábalos la había recopilado durante todos estos años. Advierte que la UCO tiene en su poder los mensajes de Pedro Sánchez que guardaba para escribir sus memorias. ¿Quién se va a creer que Ábalos estaba pensando en escribir unas memorias? Pero bueno, antes de escribir hay que saber leer. Y segundo, porque Koldo ayudó a hacer la mudanza a Ábalos cuando el ministro de Transportes fue despedido de su cargo. Ábalos guardó los mensajes con Sánchez en un USB para escribir sus memorias y se lo entregó a Koldo en una mudanza. Ferraz ve a Ábalos tras los mensajes filtrados, pero la orden es no atacarlo. Y a ninguno nos sorprende que la orden sea no atacar a Ábalos. Vaya a ser que se enfade. Miren, desde luego nosotros no vamos a señalar, por supuesto, a nadie, faltaría más, ni vamos tampoco a establecer ninguna comparación.
todo este razonamiento nos lleva a que la persona que está filtrando toda esta información es Ábalos. Estoy muy cansado de las filtraciones y me sorprende que estas hayan generado tanta inquietud, pues son de las menos graves que ha habido, lamenta el exministro de Transportes, que reconoce que los mensajes publicados tienen interés político. De lo contrario, ¿por qué Ábalos querría guardar todos estos WhatsApps donde queda fatal el presidente del gobierno? Además, hay una defensa legal sobre todo lo que está sucediendo, porque esta filtración, si sale de Ábalos, no hay ningún tipo de problema legal para el medio de comunicación que está dando a conocer esta información. Publicar estos mensajes... No me fui del ministerio, tuve que entregar todos los aparatos y tuve que descargarme WhatsApp. Y tengo cosas más nuevas. Prefiero que se queden con la duda de quién los ha filtrado. Sí, porque sufre. Han estado 17 meses filtrando toda mi vida y que yo me comiera el marrón solo. Han estado filtrando como les ha dado la gana y nadie ha dicho qué escándalo. Nadie ha dicho voy a denunciar. Ahora resulta que por unos WhatsApp que no tienen relevancia judicial, pero de mucha relevancia política, se ha formado un remolino. También te digo, poniendo la cara siempre para que me la partan ahora. Yo tenía que dar la carita todos los días. Está muy enfadado. Lleva 17 meses sufriendo todos los días portadas en los canales de vida privada, aparte de la investigación judicial que se está llevando a cabo. Bueno, vida privada con presupuesto público. Exacto, deja de ser vida privada. Que los nervios en Moncloa están muy nerviosos. Recogiendo las palabras del propio ministro Ábalos, desde luego es muy grave. Ay, perdón, al ministro Bolaños. Bueno, les he dado a ustedes aquí ahora, bueno, sé que entenderán perfectamente este lapsus y esto está muy mal, pero que, oigan, no pasa nada, que es un mensaje privado, que esto no tiene ningún tipo de interés social. Antes de empezar a analizar nada, vamos a puntualizar 3 cosas. La primera, esto no es penal, esto no es un Luis sé fuerte. Yo no quiero para mi país un presidente que envió un SMS de apoyo de Bárcenas. El país merece un presidente limpio. Por si fuera poco, el PSOE se tira atrás de manera parcial en algunas de sus declaraciones porque sabe que está tocando hueso, especialmente metiéndose nuevamente con la Guardia Civil, cuando antes la defendía a rabiar siempre y cuando se filtraran documentos que beneficiaran al gobierno. El PSOE señala que no apunta a la UCO por la revelación de los mensajes de Sánchez. Así que Koldo guardó y custodió diferentes dispositivos con información sensible, en concreto con WhatsApps entre el presidente del gobierno y Ábalos. Las que reflejan que el propio presidente del gobierno sabe que la filtración de estos mensajes viene por parte de Ábalos. Como no, el propio Partido Socialista está utilizando esta oportunidad para volver a manchar al Partido Popular. Es la derecha, la ultraderecha y los superfachas o turbofachas, como ustedes quieran, que son los culpables de estas filtraciones. Perdone, señores, no son los culpables. Primero, porque no lo han podido filtrar, y segundo, porque quien ha escrito esos mensajes no es nadie de la derecha. Estamos hablando de mensajes entre Pedro Sánchez, presidente del gobierno, y Ábalos, el que era número 2 del Partido Socialista y ministro de Transportes con Pedro Sánchez. Margarita Robles, la ministra de Defensa, habla por primera vez sobre los últimos mensajes filtrados entre Pedro Sánchez y Ábalos, donde el presidente del gobierno llamaba petarda a la ministra de Defensa. Yo no opino de conversaciones privadas y muchas más conversaciones privadas que ocurrieron hace muchísimo tiempo. Yo lo que me siento, soy una persona que llevo trabajando toda mi vida como una servidora pública. Margarita Robles responde a la pregunta ¿qué ha pasado en el Consejo de Ministros? ¿Se han visto? ¿Ha dicho alguna cosa Pedro Sánchez a Margarita Robles sobre la filtración de estos mensajes? ¿Ha estado usted? ¿Ha estado en el Consejo de Ministros? Vengo del Consejo de Ministros. Pero igual no han hablado de ese tema, por eso lo pregunto. Vuelvo a decirle, es una conversación privada entre lo que es. ¿No se ha sentido dolida? ¿Por qué me voy a sentir dolida? Es una conversación privada. Hombre, Margarita, si esto lo hubiera dicho un presidente de derechas hacia una de las ministras que tiene en su gobierno, habría un escándalo en España. Está bien que no quieras armar follón
con el presidente del gobierno, pero tampoco hay que ser cínicos. Salen a la luz mensajes de Sánchez a Ábalos, que Paje deje de tocar los cojones. No lo calibro en términos de dolor. Mire, yo es que a lo mejor hay gente que no se lo cree, pero en realidad no le hago mucho caso a las descalificaciones ni a lo que tenga que ver con insultos ni con apreciaciones de ese tipo, ¿no? Hace ya mucho tiempo que las adjetivaciones, las calificaciones o las descalificaciones las paso bastante más por alto que los problemas de fondo. Yo aceptaría de buen grado cualquier tipo de descalificación, incluso diría que semipersonal, si a cambio de aguantar eso se dejara de pactar con independentistas o con quienes desnaturalizan al PSOE, ¿no? Paje apunta a Ábalos en la filtración de los mensajes de Sánchez. Son una prueba de la tensión del PSOE. Interior intenta frenar cambios de sexo fraudulentos en bombers tras 2 casos en Badalona y Vic. 2 bomberos han cambiado su sexo en el DNI sin alterar su nombre ni conducta, según fuentes próximas. Un hombre se puede declarar mujer o al revés, solo con ir al registro y decir hola, buenos días, yo ahora quiero ser mujer. Pues no. O sea, detrás de eso está la presunción de que en realidad son hombres que van al registro a decir que son mujeres cuando no lo son. Claro, entonces, un hombre dice ahora soy mujer y se presenta a unas oposiciones para bombero o para policía, donde hay unas pruebas físicas. Entonces va a tener unas ventajas que no tiene. De repente, claro, es que la ley trans nos ha hecho descubrir la cantidad enorme de ventajas que tiene ser mujer en nuestra sociedad. El gobierno duplica el gasto en maquillaje para Sánchez y sus ministros en los últimos 4 años. Desde que Sánchez formó su primer gobierno de coalición con Unidas Podemos, el mandatario socialista ha destinado 120.000 euros a estas labores de imagen. Es que, claro, yo no sé explicarlo mejor. Cuando tú afectas un impuesto es que tú dices, si tú recaudas por este producto, solamente puedes gastártelo en Juanola. No te lo puedes gastar en nada más. Entonces, si las Juanolas no están, ahora tienes los recursos y no tienes dónde gastarlo. Y como no tienes dónde gastarlo, te descuadra ingresos y gastos. ¿Me sigues ahora? Eso es. Entonces, cuando nosotros creemos el decreto de Ucrania, financiaremos y entrarán en vigor a la vez, es un problema de tiempo, van a entrar a la vez, porque el decreto ley entrará a la vez que termina el 31 de diciembre, las medidas que se aprueben tendrán vigor el 1 de enero, entrará a la vez y, por tanto, su recaudación ya permite decir que va a financiar pues lo que sea, el incremento del ingreso mínimo vital, el bono social, lo que nosotros entendamos que tiene que acompañar las medidas de Ucrania. El impuesto a la energética y a la banca, aunque nos ayuda, no tiene afectados sus ingresos. Me he quedado estupefacto con esto.